Buenas tardes a todos. Primero, dar las gracias por estar puntuales este día. En nombre de la Unidad de Salud Bucal del Ministerio de Salud, pues le damos la más cordial bienvenida a todos y todas. Como parte del programa de capacitaciones de esta unidad, de la Unidad de Salud Bucal 2026, este día tenemos el agrado de presentar el tema Aperturas y Anatomía Dental en Endodoncias. Y para ello presento a la doctora, al maestra y doctora Ruth Elizabeth Fuentes de Cermeño, quien como formación académica pues tiene el doctorado en cirugía dental de la Universidad de El Salvador. Es especialista en endodoncia de la Universidad de Valparaíso, Chile. Cuenta con el diplomado en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico de Valparaíso, Chile. Cuenta con la maestría en Docencia Universitaria de la Universidad Evangélica de El Salvador. Gracias, doctor, muy amable. Eh, Tengan todos muy buenas tardes. Agradezco la invitación que me está realizando el Ministerio de Salud. Muchas gracias, doctor Leonardo Herrera, por esta introducción. También agradecer a la doctora Fátima Borja, a la doctora Nadoris de Núñez por la invitación que me hacen a este espacio y agradecer también a los colegas que están disponiendo en este momento para poder realizar esta capacitación y actualización que considero importante para todos. Un tema que de todos es sabedor, pero siempre estamos constantemente en ese aprender y aprender. Vamos a hablar entonces en esta tarde sobre lo que son aperturas en endodoncia. Vamos a hablar un poco de la anatomía y morfología de la dentición permanente. Cualquier cosa, como les decía, estoy a disposición abierta que me puedan interrumpir o guarden sus preguntas para el final. Vamos entonces a hablar qué son las aperturas en endodoncia. Las aperturas es un conjunto de principios, técnicas y diseños de acceso que permiten localizar, instrumentar y tratar correctamente el sistema de conductos radiculares, minimizando errores e iatrogenias, preservando la estructura dentaria. Es sumamente importante para todos los odontólogos tener estos criterios al día, principalmente al odontólogo general, que es el primero al cual recurren los pacientes ante alguna patología de dolor, de inflamación. Nuestra cultura, como he mencionado en otras conferencias, los pacientes no llegan a hacerse muchas veces tratamientos preventivos, sino que ya cuando tienen mucho dolor, cuando los estadios de las enfermedades dentales están avanzados, principalmente cuando hay pulpalgias, cuando hay inflamación de la pulpa, cuando hay infección de los tejidos pulpares o periapicales, cuando hay abscesos. Entonces es cuando los pacientes recurren a nuestros consultorios y es necesario que todos podamos facilitar un tratamiento de emergencia. Los tratamientos de emergencia, de acuerdo al diagnóstico, todos sabemos que puede ser la apertura cameral para liberar esa presión, como en este esquema lo estoy mostrando. Hay una presión dentro de los tejidos de la pulpa que se da debido a las patologías que en ellas se encuentran. Principalmente en este caso, en este ejemplo, estamos hablando de las bacterias, de la infección superficial que afecta la pulpa dental y esta cambia la presión interna de la pulpa, ¿verdad? Que normalmente puede ser de 7 milímetros de mercurio y posterior a un proceso inflamatorio agudo puede llegar el doble, el triple de la presión, por eso es que el paciente siente tanto dolor y es necesario que en un tratamiento de emergencia el odontólogo esté recordando los conceptos básicos para hacer la liberación, para hacer la apertura cameral, eliminar el techo y poder así neutralizar o equilibrar esta presión de los tejidos pulpares y eliminar el dolor. Esto es un ejemplo de una patología en dientes vitales. También lo tenemos en dientes necróticos, cuando la pulpa se ve sometida también a ya bacterias, estas colonias que son multibacterias que localizan el conducto y las zonas periapicales, y sabiendo que la pulpa no tiene un espacio donde expandirse, estos gases, estas bacterias, estas colecciones purulentas que se dan en las necrosis pulpares, es necesario entonces abrir esa vía de escape a través de la cámara Ya, pulpar, ok, gracias. realizando la apertura cameral.
Tenemos entonces los casos de infección superficial en el día a día, donde el paciente se presenta con lesiones cariosas extensas y muchas veces eliminando la caries, pero cuando hay también patologías pulpares, dolor, entonces nos vemos ante algunas circunstancias cuando ya tenemos definido el diagnóstico, que no vamos a hacer un recubrimiento, que no vamos a hacer un tratamiento conservador de la pulpa, sino que cuando ya tenemos definido que es una pulpitis irreversible o cuando ya es una necrosis pulpar o cuando ya hay un absceso dentoalveolar agudo o crónico, es necesario entonces realizar lo que es la apertura. En este momento nos vamos a dedicar no al diagnóstico, sino que algunos tips, algunos principios básicos para realizar una adecuada apertura cameral cuando necesitamos ya evacuar este tipo de procesos inflamatorios o necróticos, según sea el caso en particular. Como les decía, esto es el día a día. Incluso las características macroscópicas de la pulpa pueden llegar a darnos esas guías cuando la pulpa ya no está en un estadio que puede conservarse, cuando la pulpa ya está licuefacta, cuando ha perdido la consistencia, el color y estas características normales de la pulpa. Entonces es necesario poder hacer un tratamiento de emergencia y si ustedes consideran necesario en esa cita, oportuno para el bien del paciente, para el beneficio, pueden entonces realizar lo que es la primera fase del tratamiento de conductos radiculares, como es la apertura. Pero esta apertura, quiero mencionarles, debe de ser realizada de forma adecuada, de forma correcta, para cumplir aquellos objetivos por los cuales nosotros determinamos que hay que hacer una apertura. Cuando nosotros necesitamos liberar, si hacemos esas como medias aperturas o solamente llegamos a la pulpa y solo la tocamos y afectamos esos tejidos, algunas veces el proceso pueda no ser suficiente, sino que todo lo contrario, una apertura deficiente puede generar mayor dolor en el paciente. Entonces, el objetivo de una apertura es la localización y visualización predecible de todos los conductos radiculares. Para ello necesitamos un acceso directo y recto hacia la entrada de los conductos. Si vamos a hacer el tratamiento de apertura, lo ideal es remoción completa del techo de la cámara pulpar, no solo de un conducto, no solo una perforación, un hoyito, un huequito, sino que tenemos que tener claro la morfología interna de la cámara pulpar para que podamos eliminar todo el techo, para que podamos remover al menos la pulpa cameral y si es posible, pues continuar en otra cita o en esa misma cita, pero hacer una apertura adecuada. Siempre y cuando nosotros también eliminemos todos estos factores que llegaron a esta patología, como puede ser caries profunda, bacterias, y al mismo tiempo conservar la mayor cantidad de estructura dentaria sana. Eso es importante y me quiero detener en este último aspecto porque generalmente no hacemos la apertura que a veces nos dicen los libros, que es una apertura bien geométrica. Muchas veces dependemos de la lesión cariosa, de cuánta destrucción tenga el diente, si hay una obturación defectuosa, si hay filtración en algunas obturaciones, si tenemos caries extensa. Primero vamos a eliminar toda esa caries extensa y luego vamos a comenzar entonces a recordar la morfología interna de la cámara pulpar para poder eliminar el techo, respetando el piso pulpar y haciendo la localización adecuada de los conductos radiculares. Entonces, teniendo claro esta situación, recordemos que la apertura es la puerta de entrada para que nosotros podamos hacer la limpieza del conducto radicular, ya sea que esta limpieza sea a través de eliminando la pulpa vital o una biopulpectomía o eliminando la pulpa necrótica, una necropulpectomía. Ese es el objetivo también, que nosotros hagamos una adecuada apertura cameral para que nosotros le aliviemos al paciente de ese dolor, de ese malestar, de ese problema que tiene, llámese la pulpa vital inflamada, pulpitis irreversible o una necrosis pulpar.
Recordando un punto básico e importante en los tratamientos de endodoncia es la asepsia. Idealmente, y es lo ideal, que estos procedimientos se realicen con un buen aislamiento absoluto, que nosotros podamos hacer incluso asepsia del campo de trabajo, asepsia de la corona clínica, irrigar esta cámara, pulpar este diente con cualquier tipo de solución aséptica que nosotros tengamos, desde clorexidina, puede ser hipoclorito de sodio a baja concentración o hipoclorito de sodio concentrado, para que nosotros podamos no llevar más bacterias al conducto radicular, sino que todo lo contrario, eliminar bacterias, residuos necróticos que puedan haber dentro del conducto. Otro aspecto importante es tener el instrumental necesario y adecuado para poder realizar la apertura y localizar los conductos, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener para el procedimiento básico de apertura ciertos instrumentos importantes que no son los mismos instrumentos de operatoria dental. Uno de ellos, por ejemplo, es el explorador endodóntico. ¿Por qué el explorador endodóntico? Por las características que este instrumento nos genera, nosotros vamos a poder rastrear si tenemos techo pulpar, si todavía nos hace falta remover alguna pared, si encontramos el conducto radicular que debe idealmente ser encontrado con este instrumento y no con las limas, porque las limas se pueden doblar fácilmente. Por eso es importante tener por lo menos un buen explorador. Si fuera endodóntico, idealmente un buen explorador endodóntico que también nos va a rastrear el piso pulpar en aquellos casos que tengamos nosotros una cámara pulpar amplia, donde ya no fresar, ya no cortar y respetar el piso pulpar. Hay algunos otros aditamentos un poquito más específicos, pero que también pueden ser muy útiles a la hora de realizar las aperturas. Un ejemplo es la fresa Endoceta, que pueden haber otras marcas como la fresa BAT. Lo importante de estas fresas es que tienen punta inactiva, es decir, acá donde estoy señalando, si ven mi cursor, la punta inactiva significa que no va a cortar aquí en la punta, solamente va a cortar en la extensión de las hojas cortantes y eso nos va a permitir cierta seguridad para evitar algunos accidentes, algunas iatrogenias que se pueden llegar a dar, como son las perforaciones. Entonces, esta herramienta también no funciona porque, así como está acá en el diseño, corta a los lados, no corta en la punta, sino que corta a los lados y esto nos permite tener cierta seguridad para nosotros no dañar lo que es el piso pulpar, sino que solamente eliminar las extensiones, las paredes y el techo pulpar. Esta es una herramienta muy valiosa y además segura que nos puede ayudar a hacer adecuadas aperturas endodónticas. Importante también tener pues otro tipo de instrumental básico por si vamos a realizar la apertura, nosotros necesitamos extirpar, entonces necesitamos un juego básico de endodoncia, por lo menos un juego de limas manuales. Aquí en este esquema, en esta imagen, también les he colocado fresas, que pueden ser fresas redondas, número 2, 4, 6, de la que se considere adecuado para cada diente, porque cada diente necesita una fresa diferente. Si el diente es un diente estrecho, como por ejemplo un incisivo central inferior, o si es una pieza un poquito más voluminosa, como puede ser un primer molar superior, necesita otro tipo de fresa. Asimismo, también debemos de recordar, como les decía anteriormente, la remoción completa de la caries. Entonces necesitamos tener estos instrumentos apropiados, adecuados a la remoción de la caries, que tan grande, que tan extensa es, a la remoción de obturaciones o restauraciones defectuosas, etcétera. Necesitamos tener una regla, un equipo básico, estéril, de endodoncia, para que al mismo tiempo que si vamos a hacer la apertura y si vamos a continuar un poco más el tratamiento, tengamos por lo menos un juego de limas, por lo menos manuales, y si fuera rotatorios mejor.
Las técnicas de aislamiento absoluto, creo de que todos la manejamos, son el día a día y si es necesario seleccionar la grapa adecuada para que no tengamos filtración de saliva y también para que no traspase las soluciones irrigadoras con las que nosotros podamos estar realizando la apertura, que es importante ver bien, tener bien lavado la cavidad de acceso, la apertura, el hipoclorito de sodio, todos sabemos de que es una sustancia excelente para hacer todos estas asepsias, Pero pero también uno, es importante no dejar que el hipoclorito de sodio se escurra hacia los tejidos orales del paciente, porque eso es, además de incómodo para el paciente, puede ser peligroso porque puede generar irritación o serias quemaduras en la boca del paciente si no utilizamos un adecuado aislamiento absoluto. Entonces, las aperturas camerales van a depender de muchas cosas. Como les decía, los libros y la literatura nos marca ciertas características, cierta geometría que nos sirve de orientación. Pero básicamente cada diente puede tener una anatomía muy estándar o puede tener muchas variaciones anatómicas. Y estas variaciones anatómicas las debemos de tener presentes a la hora de realizar la apertura, ser muy observadores en cuanto a las paredes externas, cómo es el diente, si tiene una anatomía básica o vemos que tiene una anatomía diferente externamente el diente, porque la cámara pulpar es una proyección de lo que es la parte externa del diente. Entonces eso se complementa. Por eso es necesario tener eso. Asimismo, es necesario, indispensable tener una radiografía previa. La radiografía es una imagen importante porque nos va a dar el trazo, nos va a dar las guías, nos va a decir muchísimas estrategias, nos va a dar mucha información sobre la apertura que nosotros vamos a realizar. ¿Por qué? Porque nos va a decir cómo está la pulpa. Si tenemos una pulpa amplia, como puede ser en los pacientes jóvenes, o si tenemos una pulpa muy retraída, si tenemos calcificaciones pulpares, si tenemos una retracción de la cámara pulpar. Eso se da cuando el organismo se defiende de algún tipo de lesión y la cámara pulpar contrae, forma tejido calcificado o en algunos casos si hay calcificación total de los conductos radiculares. Todo eso, esa información es importante que nosotros la tengamos a través de una radiografía de diagnóstico que nos va a decir si el conducto está permeable, si los conductos están calcificados, si encontramos cálculos pulpares, tanto en la entrada del conducto o dentro del conducto radicular. Entonces debemos de tener en mente que es una sorpresa, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener todas estas herramientas para poder tener un abordaje adecuado y específico para cada paciente y para cada diente, según el tipo de diente que nosotros estemos tratando. Pero asimismo tenemos ciertos lineamientos básicos importantes que nos van a dirigir y que esos van a ser como nuestras coordenadas, donde vamos a encontrar la cámara pulpar. Hay ciertos puntos anatómicos constantes, y lo pongo entre comillas constantes porque la mayoría de veces ahí están. Claro, hay algunas excepciones donde hay variaciones anatómicas y no se encuentran exactamente donde la literatura dice, pero en la mayoría de casos así es. Entonces debemos de tomar en cuenta cuáles son, y lo voy a ir repitiendo en esta clase, cuáles son los puntos anatómicos constantes para cada diente según el bloque de diente, el grupo de dientes que nosotros estemos tratando para la localización de los conductos radiculares y por ende para hacer una adecuada apertura radicular, una apertura endodóntica. Hay ciertos principios biológicos también que debemos de considerar, como uno de ellos es el control de la infección relacionado con una apertura adecuada, ¿verdad? Debemos, por ejemplo, en ese que yo les mencionaba en ese caso, donde la caries es extensa, donde tenemos bacterias, donde tenemos inflamación, nosotros vamos a hacer la apertura porque queremos controlar y erradicar esa infección localizada. También debemos de ser muy cuidadosos que algunas veces la infección puede estar superficial y no ser nosotros los que por alguna mala acción
las bacterias que se encuentran localizadas o en la cámara pulpar o en el tercio cervical radicular puedan ser alojadas a zonas más profundas del tercio medio radicular o incluso impulsar estas bacterias fuera de la raíz hacia el ápice. Entonces debemos de tener ese control importante biológico a través de nuestras maniobras, a través de la asepsia, a través de tener instrumentos adecuados y también estériles. Asimismo, el manejo de la inflamación en dientes dentales, recordar que la presión intrapulpar es lo que le está ocasionando dolor al paciente. Esos cambios inflamatorios que condicionan esa sintomatología aguda. Si nosotros queremos ayudarle al paciente, entonces debemos de hacer una adecuada apertura, una adecuada extirpación pulpar para poder generar alivio en el paciente. Pero asimismo debemos también de estar presentes y previniendo lo que son las iatrogenias. Recordar la anatomía, las inclinaciones, porque todos queremos llegar a la cámara pulpar, eliminar el techo sin desviaciones o sin perforaciones de lo que es la luz del conducto radicular. Entonces, esos son principios biológicos básicos que debemos de considerar y tener presentes a la hora de hacer todos estos procedimientos. Importante entonces la morfología. Uy, perdón, aquí me faltó una letra. La morfología pulpar. Recordar dónde están los cuernos, mirar en la radiografía, ver detenidamente cómo está el caso. Hay cuernos pulpares que son muy altos, muy extensos. Hay casos donde ya no existen los cuernos pulpares porque ya la pulpa, hubo dentina ahí de defensa que hizo que ya no existieran los cuernos pulpares. Algunas veces ya no hay ni siquiera cavidad de la cámara pulpar, sino que ya el techo y el piso de la cámara pulpar están casi unidos. Pueden darse esos casos, pero si es un caso estándar, podríamos decir, entonces sí vamos a encontrar los cuernos pulpares, el techo de la cavidad pulpar, vamos a encontrar el piso pulpar, lo voy a señalar en este momento porque el piso pulpar es una zona muy vulnerable que debemos de respetar y lo voy a decir tal cual. Nunca debe ser fresado. Esta parte que estoy yo aquí señalando, el piso pulpar, las fresas nunca deben de llegar a lesionarlo, a perforarlo. Eh, Algunos autores le llaman, y lo voy a mostrar en unas imágenes más adelante, el rostrum canal, ¿verdad? El rostrum canalium, que son esas líneas que están en el piso pulpar, las cuales deben ser zonas de respeto. Esta zona debe ser respetada. Y asimismo, pues la identificación de los conductos radiculares hacia el ápice radicular. Entonces son zonas que debemos de tenerlas siempre presente, tanto en dientes multirradiculares como en dientes monorradiculares, ¿verdad? Todo eso lo tenemos, la cavidad pulpar. Claro, no tenemos piso pulpar en los dientes monorradiculares o unirradiculares, y sí los tenemos en los multirradiculares. Esta morfología clásica la debemos de tener presente, aunque ya no esté bien definida en algunos casos, pero igual debemos nosotros de tenerla siempre presente en los tratamientos de apertura. Nosotros cuando hacemos entonces, ya tenemos listo el diagnóstico y estamos ante un caso que es evidente que vamos a realizar una apertura cameral, debemos de considerar algunas situaciones como las distancias, las medidas, hasta dónde vamos a llegar. En esta imagen vemos claramente que la fresa, ¿verdad? Hasta dónde debe de llegar, como nos enseñaron en la escuela cuando estábamos en el pregrado. Se llega a un vacío, algunas veces sí, pero otras veces definitivamente que no hay ese vacío, no existe ese vacío, para que nosotros podamos hacer la eliminación del techo, en algunos casos sí, y tener presente también que las fresas redondas normales, las estándar, tienen cierta medida que nos da un parámetro de seguridad para que nosotros no vayamos más allá en algunos casos, aunque va a depender también de cada caso particular, de los diámetros, de las coronas de cada uno de los pacientes. Y nosotros debemos entonces, cuando llegamos a ese espacio, hacer la eliminación completa. Si nosotros llegamos y hacemos una eliminación parcial de la pulpa, podemos generar más dolor del que el paciente ya tenía. Por eso es necesario hacer
Si vamos a hacer la apertura completa, eliminar por lo menos la pulpa cameral, por lo menos hacer una pulpotomía, ya sea el paciente adulto o el paciente niño, y posteriormente continuar ya con la extirpación de la pulpa radicular. Pues ahí cada caso en general, pero sí vamos a hablar de la importancia de hacer una adecuada apertura en esta cita. En esta otra imagen les comparto en una radiografía lo que son las calcificaciones pulpares, que es otro agregado que se puede tener y que dificulta en muchos casos el acceso, la visibilidad, porque de los cálculos pulpares hay una clasificación, algunos están adheridos completamente, otros están adheridos parcialmente, entonces algunos son más fáciles de eliminar, otros son más complejos de eliminar, depende si están total o parcialmente adheridos. Pero si es necesario llegar a abordar este conducto, si vamos a hacer una apertura, si es necesario entonces eliminarlos. ¿Cómo se eliminan? Miren, hay varias técnicas para eliminarlos. Algunas veces puede ser con ultrasonido, que es una de las técnicas más ideales, con puntas ultrasónicas, porque con estas no se desgasta tanto el diente, sino que se va de forma muy segura, progresiva. El corte y la misma vibración del ultrasonido puede hacer que si el cálculo no está adherido, poco a poco vaya saliendo. Algunas veces sí hay que fresarlos un poco y luego seguir con ultrasonido, pero sí es importante que nosotros identifiquemos este tipo de complicaciones a la hora que vamos a realizar el tratamiento para que podamos continuar y poder hacer ya sea la extirpación de la pulpa necrótica. Estas calcificaciones pueden ser una o pueden ser varias o incluso ya no puede haber cuernos pulpares, sino que puede haber acá una retracción total de la cavidad pulpar. Esas son consideraciones importantes que se deben de tener. Entonces, cuando nosotros tenemos un diagnóstico que necesitamos hacer la apertura, que ya lo tenemos definido, es importante pues no solo hacer el puntito, un puntito como para que salga la presión, sino que debemos de hacer una apertura completa. La apertura total, y como les decía, eliminación de la caries. Entonces ya no vamos a poder hacer solo la eliminación a través de una pared, como en este ejemplo, que solo tenemos una pared, pero ya una vez se determine que el caso va a terminar en endodoncia, entonces hay que hacer el acceso por la superficie oclusal. Esto, si no hubiera caries, igual siempre hay que hacerlo a través de la superficie oclusal. Algunas veces hay casos, por ejemplo, que las caries son cervicales, que hay caries cervicales, que hay caries en superficie lingual o caries extensas por distal. Y decimos, ay, pero qué pesar, voy a tener que romper la pared oclusal y ahí no hay caries, o voy a tener que romper una pared mesial, pero si la apertura del diente amerita que por ese sitio se debe hacer, se tiene que hacer. Ya les voy a explicar por qué, porque el acceso a los conductos radiculares debe ser en línea recta por los instrumentos, tanto manuales, rotatorios, por todos los instrumentos deben de penetrar en línea recta. Entonces, vamos a comenzar a decir algunas herramientas básicas en cada grupo de dientes. Este es el incisivo central superior. El incisivo central superior, y fíjense que a mí me gusta mucho cuando damos aperturas, tanto en los cursos de posgrado o en los de pregrado, hacer prácticas de laboratorio en dientes extraídos. Esto es un consejo de verdad que yo les doy con mucho aprecio porque es necesario practicar y conocer las variaciones de los dientes y conocer principalmente la anatomía normal, que muchas veces se nos olvida. Y en dientes extraídos nosotros podemos recordar cómo son las raíces, cuáles son los anchos de vestíbulo lingual, cuáles son las curvaturas, las variaciones que hay de curvaturas, etcétera. Entonces sí es importante que nosotros conozcamos o recordemos, mejor dicho, la anatomía a través del ejercicio de hacer prácticas en dientes extraídos. Aquí tenemos, por ejemplo, un diente de laboratorio. Este es un diente extraído, probablemente por una caries radicular, pero estos dientes nos ayudan a que nosotros practiquemos.
practiquemos y digamos, "Ay, voy a ver esta apertura, a ver cómo me sale, a ver si la pulpa está retraída, ya no ha de tener cuernos pulpares, le tomo una radiografía y comienzo a practicar la apertura en un incisivo central superior, recordando las superficies, recordando aspectos básicos del incisivo central superior. Les voy a decir uno de los aspectos más importantes del incisivo central superior y es esta zona que estoy señalando en el diente que está en el centro, que es la zona del cíngulo. Vemos acá el cíngulo, ven ustedes este cíngulo pronunciado que tiene este diente. Este es un diente artificial, este sí es un diente plástico con los que se pueden también practicar. Hoy en día no necesitamos conseguir también dientes solo extraídos, sino que para estas prácticas, los depósitos dentales, hay varios que ya venden los dientes plásticos, dientes sintéticos, incluso algunos son translúcidos para que ustedes puedan ver a dónde está ubicada los conductos radiculares. Hay algunos que traen hasta simulaciones de caries y así se puede practicar. Entonces, en este diente lo que yo les quiero dejar es el recordatorio de la anatomía, que se respete lo que es el cíngulo, esta parte, por lo tanto, mi apertura no va a tocar el cíngulo. Eso es lo que yo les quiero mencionar. En el esquema de la derecha les voy a decir, mi apertura va a estar acá, donde yo estoy señalando, arriba del cíngulo. El triángulo, según los autores, nos dice la literatura, el triángulo que se va a formar para hacer una apertura, yo voy a respetar el cíngulo y vamos, la base del triángulo va a estar acá donde tengo la flecha, perdón, el vértice del triángulo y la base, pues yo la puedo extender hacia incisal. Entonces mi fresa va a penetrar, puede ser al centro, luego yo voy bajando un poquito, pero respetando el cíngulo. Ya lo vamos a ver en otros esquemas. Pero es importante que consideremos lo voluminoso de este diente, cómo es este diente. Aquí se montó la fotografía, pero esta es una fotografía de libro también, donde los libros nos dicen las diferentes variaciones anatómicas que hay, cíngulos más pronunciados, cíngulos menos pronunciados, las raíces, algunas veces con curvaturas extensas hacia distal, otros más rectos. Generalmente el incisivo central superior suele ser más recto, pero hay que tener esas consideraciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Aquí, como yo les mencionaba, el desgaste inicial será en el esmalte del diente. En este libro sí está hecho con este tipo de fresa, la cual ya no recomendamos en la universidad, sino que recomendamos que se haga con fresa redonda. Fresa redonda número 2 sería un estándar adecuado para un incisivo. Ahí va a depender también de las características de cada paciente, porque hay pacientes que tienen dientes muy chiquitos, que tienen dientes muy estrechos y hay otros que son más estándares. Entonces se puede ocupar una fresa redonda número 2 en el centro del diente, en el centro de los tercios del diente en la superficie palatina, respetando el área del cíngulo, que es en el área de cervical. Ahí va a ser nuestra primera penetración con una fresa redonda número 4. Puede ser una 2 también. En este esquema está muy extendido hacia el cíngulo, no debería de ser tan extendido hacia el cíngulo. Aquí en este esquema no hagamos esto, sino que al contrario, hagámonos un poquito más hacia incisal para poder penetrar y luego comenzamos primero perpendicular a la superficie palatina del diente, perpendicular, como lo dice el esquema número 1, este que estoy señalando ahorita del lado izquierdo, perpendicular a la superficie palatina del diente y poco a poco vamos rotando el diente hacia incisal, perdón, vamos rotando la fresa hacia incisal y vamos a generar hasta que lleguemos a una ¿cómo decirle? A una inclinación que sea paralela al eje largo del diente, a una inclinación que sea paralela al eje largo del diente, como lo estamos viendo en el tercer esquema, en este que está acá, que ya va a ser paralela al eje largo del diente. Comenzamos perpendicular y terminamos paralelo al eje largo del diente. Esas son las inclinaciones, no sé por qué me salieron esas líneas, no sé si alguien las marcó ahí. Bueno, entonces tenemos este esquema, voy a ver si lo señalo. Este es un video, pero por alguna razón estoy viendo que no me corre un video, pero vamos a hacer la penetración a este nivel
respetando el cíngulo con una fresa redonda. Aproximadamente lo que vamos a penetrar es a profundidad de la fresa, hacia donde la cabeza de la fresa. Luego, cuando penetramos así, comenzamos a mover la pieza de mano y la fresa hacia el eje largo del diente para evitar que perforemos o que desgastemos más de la superficie sana del diente y nos vamos perpendicular. Y aquí recordemos que geométricamente la forma de la apertura es como un triángulo con el vértice hacia el cíngulo o hacia la raíz y la base hacia incisal, ¿verdad? Entonces eso va a quedar como un triángulo. Esa es la forma geométrica si el diente no tuviera ninguna lesión cariosa. Fíjense que esa raya no sé cómo se metió ahí. Déjenme ver si puedo hacer algo. Si puedo borrar eso, porque no sé cómo se metió ahí. Ahí está. Ya lo hice. Bien. El video no corrió, pero aquí tenemos cómo va quedando la apertura que yo les mencionaba, respetando totalmente el cíngulo. Al centro, este es el vértice del triángulo y la base hacia incisal. Entonces ya acá, cuando nosotros giramos a la inclinación hacia el eje largo de la raíz, ya entonces vamos a caer en el vacío al centro del diente. Ese es el punto anatómico al centro del diente, los puntos anatómicos constantes que yo les mencionaba y vamos a hacer un biselado o un desgaste selectivo en esta superficie palatino, pero hacia incisal y un poquito vestibular para que nosotros podamos tener la orientación correcta y que nuestros instrumentos puedan penetrar de forma libre al conducto radicular. Bien, estos son otros ejemplos y fíjese que, ajá, esto es otros ejemplos del diente, ¿verdad? Donde tenemos la superficie sin la apertura. Luego aquí ya vamos haciendo los cortes y aquí ya tenemos la apertura completa. Me gusta esta tercera porque vean ustedes en esta visión, casi que ustedes pueden ver la luz del conducto, la entrada del conducto, como que fuera la entrada de un tobogán. Entonces ahí eso es importante. Miren lo que acabo de decir, no tiene gradas, se tiene que ir, si es posible, con una fresita, esta puede ser de diamante, ir recortando las paredes que están en todo el contorno, acá se lo voy a señalar, acá en todo el contorno de la entrada del conducto para que no tengamos techo, y porque es importante, les voy a decir algo que lo tienen que considerar, porque es importante no dejar techo ni dejar aquí estas gradas, porque si dejamos gradas o dejamos espacios, ahí pueden quedar alojadas células, puede quedar alojado tejido pulpar, que a futuro ese tejido pulpar se va a necrosar, va a pigmentar el diente y el diente va a cambiar de color. Entonces, un diente que antes era un color clarito, si se hacen aperturas inadecuadas, el paciente después del endodoncia, cuando le hagan el tratamiento, a los 6 meses va a comenzar a oscurecerse por la misma pigmentación de las bacterias, de las células, de la necrosis, y el diente va a cambiar de color. Por eso es que antes mucho diente se veía con cambios de color, dientes grises, dientes hasta morados, porque las aperturas eran insuficientes o inadecuadas y dejaban residuos tanto de tejido pulpar o de tejido necrótico, de bacterias. Entonces, por eso es necesario hacer estas aperturas de forma más eficiente, de forma clarita a ese nivel. Acá, con este biselado en esta zona de acá. Bien, es importante recordar algunos errores. Errores que hay que tener presente para no realizarlos. ¿Como cuáles? Aperturas ineficientes que solo encontramos ya con una lima entré, penetré y entonces ya no continúo. Entonces eso es importante. Espérense, no sé estas rayitas porque aparecen. Quizás toco algo yo aquí. Entonces es importante que nosotros tengamos presente, pues evitar estos errores y evitar también
esos acabados. Voy a dejar que solo funcione. Doctora, solo pedirle a Mouse. los compañeros de que tengan cuidado. Ahí en la pantalla les sale un lapicito color verde. Si ustedes apretan ese lapicito y dan clic sobre la pantalla, hacen esas manchitas que le están saliendo a la doctora, las rayitas. Lo que ustedes dibujen va a salir en la pantalla. Entonces, tengamos el cuidado de no jugar con el cursor y ese lapicito verde que les aparece en la pantalla, por favor, compañeros. Gracias, doctor. Entonces, les voy a retroceder una diapositiva para que recordemos los errores que estábamos mencionando en relación a aperturas deficientes, donde vemos nosotros acá que esta aparece como, no sé qué forma es esto, como una florecita, no es la forma triangular que debería. ¿Por qué? Porque aquí se han dejado eh, cuernos pulpares, se ha dejado el techo, ha sido ineficiente la apertura y esto va a generar cambio de coloración. Vamos a hacer una extirpación inadecuada de todos los tejidos de la pulpa. Bien, aquí tenemos, muy poco se ocupan ya estas fresas que son las que exciden. Esta proyección del cíngulo, ahora se utilizan más, bueno, están los abridores de espacio, de los rotatorios, o pueden estar las fresas endoseta o cualquier otra que nos ayude a eliminar lo que es esta proyección del cíngulo, así se llama, proyección del cíngulo. El cíngulo está en este lado palatino y esta es la proyección inversa del cíngulo, que también es importante si nosotros podemos alisarla un poco para que tengamos mejor penetración y no dejar esta grada, miren, que está acá donde estoy señalando, sino que debemos de hacer este acabado final con estas fresas para que nosotros podamos tener, no tengamos este espacio acá que nos puede dejar residuos pulpares y luego pueden haber bacterias y pueden haber pigmentaciones. Entonces, esos son algunos tips a considerar que nosotros debemos de tener para que podamos realizar una adecuada apertura, una adecuada penetración, una adecuada instrumentación. Si nosotros hacemos una apertura adecuada, no vamos a tener problemas. Aquí esta apertura del lado izquierdo sí está con este techo. Vean ustedes acá, dejaron residuos. Tenemos esta proyección del cíngulo. El instrumento incluso podría fracturarse porque tiene demasiados obstáculos que pueden hacer una fatiga cíclica del instrumento y ocasionar algún tipo de fractura dentro del conducto radicular. Es decir, que si las aperturas no son adecuadas, nos puede generar también complicaciones a futuro, ¿verdad? Porque el instrumento no entra libremente, sino que entra forzado desde la entrada, desde la corona y eso puede generar separación de instrumentos dentro del conducto radicular. Otro tipo de iatrogenias también es no tener claro cuál es el eje largo del diente, cuál es la angulación. Tengo una imagen al final ya en las últimas diapositivas de la angulación de cada diente, pero eso es bien fácil que cada uno de nosotros lo visualice antes de realizar el agilamiento. Si el diente está con una giroversión, si el diente está hacia vestibular, la mordida del paciente, ver, por ejemplo, hay algunos pacientes que tienen mucho apiñamiento y los dientes están girados, habría que ver hacia dónde está girado el diente, hacia dónde va la raíz para que nosotros no vayamos a cometer algún tipo de estos errores y fresemos en una orientación inadecuada y podamos ocasionar algún tipo de accidente por falta de orientación, ¿verdad? Este accidente es bien común. Yo les mencionaba que solamente penetren lo que es la profundidad de la fresa en la superficie palatino y luego giren hacia el eje largo del diente para evitar debilitar esta pared. Si bien algunas veces no se perfora, a veces lo veo yo con los estudiantes, si a veces no la perforan, dejan una telita porque se sobreextienden. Entonces aquí debilitamos y cortamos más de la cuenta. Esto es otro dato importante a considerar, que no penetren tanto, sino que se penetra más o menos hasta la altura del diámetro, que penetre toda la fresa y luego comenzamos a girarlo, ¿verdad? Yéndonos con la pieza de mano hacia incisal y la punta de la fresa hacia apical, siguiendo el eje largo del diente, según la orientación que tenga. Bueno,
Vamos a pasar ahora a otro diente importante que es perdón, que es el incisivo central superior. El incisivo central superior, una de las consideraciones que hay que tener es la angulación, como ustedes lo pueden ver acá. Los incisivos tienen una pronunciada angulación hacia distal. Es importante considerar esta angulación porque nosotros debemos de hacer esa adecuada apertura para que los instrumentos puedan abordar fácilmente la angulación que hay en la parte apical radicular. Casi los principios son los mismos de apertura en este grupo de dientes, tanto en el incisivo central superior como en el incisivo lateral, como en el canino, que ya lo vamos a ver también. Entonces, es importante que nosotros lo tengamos a considerar para realizar una adecuada apertura. ¿Por qué no me pasa? Ahí está. Los caninos. El canino superior también es un diente complejo. Miren, no hay un diente fácil. Todos los dientes tienen sus propias características. Todos los dientes pueden tener sus variaciones anatómicas. Y en los caninos no es la excepción. Así como hay caninos De frijol. extremadamente Ajá. largos, Va, pues. caninos muy grandes, también hay caninos que tienen ciertas variaciones. A veces los caninos que han tenido movimientos de ortodoncia suelen ser caninos más cortos, suelen ser caninos diferentes. Es importante tener todas estas consideraciones, ¿verdad? Una de las consideraciones más complejas en los caninos son las longitudes, que a veces llegan a los 30, 31, 32 milímetros en algunos pacientes, y cuando se hace apertura y extirpación, es necesario hacer una extirpación total y no una extirpación parcial de la pulpa. Aquí vemos entonces también la anatomía de los caninos, ¿verdad? Siempre en el canino también tenemos que tener la precaución de respetar el cíngulo. Las aperturas se hacen en el tercio medio de la superficie palatina, al centro del tercio medio, respetando el cíngulo. Se hace igualmente la misma penetración, recordando que los caninos suelen ser dientes más voluminosos en sentido vestíbulo palatino, se penetra un poquito más y luego se hace siempre la siguiente angulación, se gira de estar perpendicular a la superficie palatina, se gira a estar paralelo a la superficie palatina de ese diente. Eso es importante también recordarlo. Aquí tenemos este esquema que a mí me gusta mucho porque aquí podemos ver bastantes características sobre el canino. Vemos las vistas laterales, vemos dónde está la pulpa, vemos los diferentes tipos de cortes. Entonces, todas estas características morfológicas es importante que las vimos hace muchos años en anatomía dental, es importante tenerlas presentes. Recordando también que en los pacientes jóvenes podemos ver estas características, pero en pacientes adultos mayores muchas veces es todo lo contrario. Las pulpas están retraídas, los conductos están calcificados parcial o totalmente, pero es necesario entonces hacer estas consideraciones. Vean ustedes las vistas proximales, la vista vestibular. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos todos estos datos e incluso la imagen radiográfica que nos va a determinar qué tan amplio y a qué altura tenemos nosotros el espacio de la cámara pulpar para poder hacer la localización del conducto radicular. Bien, este es otro ejemplo, ¿verdad? A veces caninos con prótesis. Muchos dicen el dilema, si hacemos la apertura sobre la prótesis, quitamos la prótesis. Idealmente, pues hay que quitar la prótesis por si tenemos filtraciones, pero si es un tratamiento de emergencia, se puede hacer a través de la prótesis y después considerar el cambio de prótesis. Bueno, siempre un poquito más de imágenes sobre los caninos. Aquí tenemos un canino, bueno, son caninos extraídos por esa caries cervical, pero que nos permite hacer esos ejercicios de hacer la apertura cuando ustedes tengan, pues, la oportunidad de hacer el ejercicio. Vale la pena recordarlo, tomar un explorador endodóntico y hacer el ejercicio de las aperturas. Aquí tenemos otro canino, otra imagen de canino.
que vemos nosotros las diferentes angulaciones. A veces hay caninos que son bien grandes, bien voluminosos, pero en el tercio apical podemos encontrar, como en este caso, en las imágenes de abajo, el canino en la parte apical ya tiene otras delgaditos donde se pueden separar fácilmente algunos instrumentos de gran calibre. Las curvas de los caninos es de considerar también que a veces hay dobles o triples curvaturas. Pueden tener aquí una doble curvatura. Vean ustedes aquí la anatomía externa. Esto de tener los dientes extraídos en mano nos permite ver esas curvaturas que no vemos internamente, como aquí hay una curvatura, sigue otra, vuelve y aquí termina con otra. Este diente tiene tres curvaturas que difícilmente vamos a lograr ver. Y haciendo estos ejercicios con dientes extraídos, recordamos las variaciones en los diferentes tipos de apertura. Vean también este otro caso que les estoy mostrando acá, eh, diferentes variaciones de caninos con curvaturas hasta de 90 grados, como en este caso, dobles curvaturas, conductos demasiado finos, largos, etcétera. Todo esto va a ser abordado de forma más adecuada si tenemos una buena apertura hacia el conducto radicular. Aquí tenemos otro ejemplo. El canino ya no es tan triangular la apertura, sino que entonces la apertura ya se vuelve un poquito más ovoide. Hablábamos del incisivo central, el incisivo lateral, que es un poquito más triangular, por la misma cúspide que tenemos. Vean ustedes que la apertura es casi una proyección de la parte externa del diente, por lo tanto, la forma geométrica de las aperturas en caninos es de forma un poquito ovoide, siempre respetando el cíngulo, haciendo desgaste compensatorio para que los instrumentos penetren de forma adecuada. Aquí tenemos otro caso y aquí hemos pintado un poquito, creo que este es un diente de laboratorio que hicimos para que el estudiante acá haga un poquito de desgaste para que el instrumento penetre fácilmente hacia la porción radicular. Bien, vamos a pasar a otro grupo importante que son los primeros premolares superiores. Estos dientes, los primeros premolares superiores, también son dientes con cierta complejidad. La complejidad se da principalmente porque recordemos que en el 90% de los casos tienen dos conductos radiculares, dos raíces independientes, aunque, como lo vemos en este caso, hay cierta clasificación. Las raíces pueden dividirse en el tercio medio, perdón, un poco más abajo del tercio medio, en el tercio cervical o incluso en el tercio apical. Es decir, pueden tener estas diferentes variaciones anatómicas que es importante considerar sobre los primeros premolares superiores. Es un diente menos voluminoso en sentido mesiodistal. Tenemos que considerar qué tipo de fresa vamos a utilizar. Probablemente yo recomendaría una fresa número 2, una fresa de carburo redonda número 2, pero no es una receta de cocina. Se pueden ocupar también otras alternativas. Lo importante es considerar si estamos ante una apertura, cuáles son algunas características, recordando primero eliminar las caries, eliminar obturaciones defectuosas y luego cuando penetremos en el conducto, recordar algunas situaciones importantes, como cuáles. Les decía yo que hay unos puntos anatómicos que son constantes en estos premolares. Fíjense que de los dos conductos en un primer premolar superior, el conducto vestibular es más constante en la localización porque está en la base de la cúspide vestibular. Además, la cúspide vestibular, por ser la cúspide más alta, el conducto está más accesible de encontrar, es el primero, y un poquito más profundo está el conducto palatino. Entonces, la recomendación tal vez sería encontrar primero el conducto vestibular y luego el conducto palatino, encontrarlos, pero hay que eliminar el techo. Aquí estas fresas que les decía yo de punta roma, como la endoceta o la bat, son auxiliares importantes para que se pueda eliminar el techo y a ustedes tengan la localización de los conductos. Aquí vemos en la imagen de abajo también la forma de la cavidad. Vean ustedes que está al centro, la apertura se hace al centro de la superficie oclusal. Hay que resguardar estructuras dentarias
que no necesitamos cortar, como es tanto a mesial, tanto a distal, más que todo al centro, y de una forma ovoide. Es una forma ovoide donde podemos encontrar los dos conductos radiculares y la eliminación del techo a través de las maniobras que acabamos de mencionar. Es un video también, pero no me están corriendo los videos. Ya luego de hacer la apertura ya se pueden penetrar los instrumentos mucho más fácil. Pueden utilizar tanto manual como rotatorios. Aquí tenemos algunas imágenes. Este es un segundo premolar. En los segundos premolares suelen tener solamente un conducto en el 70% de los casos, pero también tenemos de un 25 a 30% de posibilidad de encontrar dos raíces, dos conductos, tanto como lo encontramos en el primer premolar. Pero generalmente el segundo premolar es un conducto único. Estas características que vemos acá nos recuerdan perfectamente la anatomía de este conducto. Es un conducto amplio. Muchos podrían decir es un conducto fácil, pero hay que tener cuidado porque el segundo premolar es un diente estrechito y no hay que debilitar tampoco de mesio distal, sino que es una apertura que va enfocada de vestibular hacia palatino, de vestibular hacia palatino, en una forma ovoide, localizando fácilmente el conducto vestibular que está en la base de la cúspide vestibular y luego llegando a la trayectoria hacia la base de la cúspide palatina. Esos son como los tips para poder hacer la localización y la apertura de los premolares. Bien, voy a pasar a los molares superiores. Los molares superiores, pues, son dientes que algunos, pues, los ven bastante complejos y realmente sí lo es, porque estos dientes tienen una morfología externa compleja. A ver, me voy a detener un poquito y voy a señalar la raíz mesial. La raíz mesial es una raíz bien amplia en sentido vestíbulo palatino. Es la raíz más ancha, podríamos decir, y entonces suele tener dos conductos radiculares. Ese es un detalle importante, que pueden haber dos conductos radiculares en esta raíz. Por lo tanto, suele tener cuatro conductos radiculares, dos en la raíz mesiovestibular, un conducto en la raíz distovestibular y un conducto en la raíz palatina, que es un conducto más amplio, más fácil de encontrar. Este ejercicio es bien bonito y bien importante para aquellos que quieren tener presente siempre cuáles son las características de este diente para hacer buenas aperturas. Entonces, aquí es donde vemos cada una de las superficies. Aquí vemos dientes extraídos, que se los he traído para que recordemos ya en dientes extraídos está cada una de estas características. Lo voy a pasar rápidamente para que podamos ver ya un caso real. Bueno, aquí sí sigo con los dientes extraídos. Vean ustedes lo que son la raíz mesiovestibular súper amplia. Aquí incluso, aquí está la salida del MB2. Este es el MB1, una raíz bien amplia, por eso tiene dos conductos. Recordando que los conductos realmente no es un conducto, sino que es un sistema de conductos radiculares. Lo que nosotros tratamos básicamente es el conducto principal, pero recordemos que tienen ramificaciones, deltapicales, conductos recurrentes, conductos accesorios, y nosotros pues tratamos de encontrar la mayor cantidad de conductos posibles. Hay diferentes variaciones anatómicas, hay raíces bien permeables, hay otras raíces que tienen los conductos muy calcificados y esas aperturas cuestan un poquito más porque están muy pegaditas al piso. Algunas veces no vemos ese rostro en canal, pero sí debemos de estar conscientes de considerar siempre las zonas de furca. Eso es un detalle muy importante en las primeras premolares. Estas son diferentes vistas de un primer molar superior para que recordemos cuántos conductos, cuántas raíces, cuáles son los más voluminosos, etc. Esta es una imagen de un molar, ya la apertura para que nosotros recordemos cómo debe de quedar, cómo a lo que vamos, cómo debe de establecerse todo. Pues básicamente también las aperturas van a depender de la extensión de la caries, de las restauraciones, pero también podemos considerar, algunos mencionan que es tipo trapezoidal,
Tenemos el conducto mesiovestibular o los conductos, porque en esta pueden haber dos conductos, como veíamos en las raíces, el mesiovestibular uno, el mesiovestibular 2, que algunos le llaman mesiopalatino. Si ven en la literatura y hablan del conducto mesiopalatino, estamos hablando del mesiovestibular 2 o MB2. También está el conducto distovestibular, como lo estoy señalando en este momento, y el conducto palatino. Fíjense que este diente se los puse porque es un diente bien típico, bien característico. Vemos el piso. ¿Cuáles son las características del piso? Si tenemos suerte, encontramos este rostro, un canal, que es el rostro del piso. Aquí está pues la furca. Esto no se fresa nunca. Esta es la anatomía del diente. Lo que nosotros fresamos y quitamos todo el techo, todo el contorno, excepto la parte del piso. Y lo que tenemos que hacer es descubrir la entrada de los conductos en línea recta para tener adecuados accesos y para poder eliminar toda la pulpa que nosotros tenemos alojada en la cavidad de la cámara pulpar. Entonces, esta es una apertura bien típica para que recordemos. Esta es otra, ¿verdad? Creo que este es un segundo molar superior, donde también pues vemos las características de los conductos, ¿verdad? El mesiovestibular, el disto vestibular y el conducto palatino. Así que estas son las características, ¿verdad? Que nosotros debemos de tener al final de la apertura. Bien, aquí estamos en proceso, eliminando caries y quiero decirles un punto anatómico constante. En este molar, en los molares superiores, uno de los conductos más constantes es el mesiovestibular. Casi siempre lo vamos a localizar en la base de la cúspide mesiovestibular. Esta es la cúspide mesiovestibular y nosotros normalmente vamos a encontrar aquí este conducto. El segundo conducto más constante es el conducto palatino, que además de ser un conducto palatino, además de ser el segundo conducto constante, es el conducto más amplio, es el más grande, el más voluminoso por la misma raíz. Y encontrando estos dos conductos, pues vamos a encontrar el conducto distovestibular que no está tan a distal. No hay que irlo a buscar hasta la cúspide distal. Eso es un error. Tenemos que respetar dónde están estos dos conductos, el palatino y el mesiovestibular, y eso nos va a dar el trazo, la ubicación para ir a encontrar el disto vestibular. Nunca está bajo la cúspide disto vestibular, siempre está como al centro del diente. Entonces, esto es otro dato importante porque algunos se van a buscarlo demasiado hacia distal y no lo encuentran y pueden ocasionar algún tipo de iatrogenia. Otra cosa importante es esto que les estoy mencionando. Hay una dentina que naturalmente el diente tiene, es una proyección de dentina que casi podríamos decir que esconde el conducto MB2. Es importante con estas fresas, la endoceta fácilmente descubre esta proyección de dentina y ya entonces nosotros vamos a poder ir localizando más fácilmente el cuarto conducto, que es el mesiopalatino o mesiovestibular, una vez se elimine esa proyección de dentina. Aquí vemos otro diente. Me gusta este diente porque vean ustedes, la apertura en los molares superiores siempre está un poco más tirada hacia mesial, casi que es de la mitad del diente hacia mesial. Esta protuberancia que vemos acá se mantiene, no es necesario eliminarla a menos que tenga caries o tenga algo que remover, pero de lo contrario no es necesario, al contrario, esto le da más fortaleza al diente, no removemos, no es necesario remover estructura del diente sana, porque los conductos están más en la superficie de la mitad del diente hacia mesial. Ahí vemos nosotros mesiovestibular, distovestibular y el conducto palatino. Aquí tenemos otras imágenes de cómo vamos haciendo poco a poco las aperturas, otro caso, la localización y al final cómo termina el caso. Vean ustedes cómo se va descubriendo, cómo vamos despacito, descubriendo poco a poco con los puntos anatómicos constantes, cada uno de los conductos hasta poder llegar a esto que ya encontramos. Ya este es un conducto trabajado, el que está en la cuarta imagen, es una secuencia de imágenes y ya acá tenemos el conducto mesiovestibular 1, mesiovestibular 2, el conducto distovestibular y el conducto palatino.
¿verdad? Entonces, ahí abajo vemos el piso, que no lo hemos tocado, y esta sería pues la final. Poco a poco hemos ido abriendo despacito, hacemos también a veces uso de ultrasonido. La irrigación y la visibilidad son sumamente importantes para que nosotros estemos seguros a dónde estamos cortando. A veces cuando hay sangre, cuando la pulpa está sangrando mucho, es necesario irrigar, irrigar, irrigar y vamos viendo poco a poco para que tengamos seguridad en cada uno de los cortes. Este es un esquema de los libros, ¿verdad? De lo que les estoy mencionando. Algunos conductos suelen ser un poquito más estrechos, más juntos, e incluso cuando es necesario hacer endodoncias en terceros molares, pueden haberse muchas situaciones donde los dientes, las raíces ya no están tan separadas, sino que las raíces están juntas y a veces podríamos encontrar incluso uno o solamente dos conductos, como lo vemos en este último esquema. Estas son variaciones anatómicas que se pueden encontrar en los molares. Y el primer conducto que vamos encontrando es el conducto mesiovestibular, bajo la cúspide mesiovestibular, y ahí vamos a ir a encontrar el palatino y luego el disto vestibular. Y es como vamos entonces realizando toda la apertura, toda la preparación. Este ya es el final del caso. Es bien importante y les voy a decir en este momento que la visibilidad es una de las cosas más importantes. Se debe tener buena luz, una buena lámpara, si es necesario, una lámpara accesoria. Eh, bueno, aquí les estoy mostrando también un microscopio operatorio, que es también la última tecnología en algunas escuelas internacionales del primer mundo. En algunas universidades ya es requisito para la especialidad de endodoncia que todos los endodoncistas tienen que tener un microscopio. Aquí todavía en el país no es obligatorio, pero lo que sí les puedo decir que es una herramienta básica, importantísima. Realmente estamos haciendo una microcirugía, porque eso es la endodoncia, una microcirugía. Y con la ayuda de estos accesorios tenemos otro tipo de visibilidad. Vean ustedes con magnificación, como es con microscopio, cómo se miran los conductos radiculares. Es otro mundo, es otra iluminación, otra perspectiva. Siempre se cumplen los mismos principios que hemos estado aprendiendo desde que estábamos en la escuela, lo que les estoy hablando hoy en día, pero con el microscopio realmente se ve una gran diferencia, ¿verdad? Esto pues es parte de las últimas tecnologías que se están utilizando, la magnificación con el microscopio, pero también tenemos otro tipo de magnificación como son las lupas y principalmente aquellas lupas que llevan luz. En lo particular se las recomiendo muchísimo a mis estudiantes y cuando estamos en posgrado les recomendamos tener estas lupas, por lo menos como mínimo este tipo de lupas que no solo nos da la magnificación, sino que también nos da la iluminación. Estas creo que son de 3.5 por, que ya un aumento de 3.5 por es considerable para poder encontrar este tipo de conductos. Bueno, la luz que da el microscopio realmente es una luz halógena blanca, lo que es una cueva que a veces se mira el conducto radicular con esta luz del microscopio, o sea, se ve perfectamente. Es fácil a veces encontrar aquellos conductos que están muy calcificados. Sí hay que tener un poquito, bueno, hay que tener bastante práctica porque la magnificación, el cerebro tiene que aprender a manejar los movimientos porque, bueno, y el espejo también a la inversa, pero es una de las tecnologías que en varias universidades se está ya utilizando y muchos colegas también lo estamos utilizando. Vamos a pasar a los incisivos centrales inferiores. Incisivos centrales inferiores es otro tipo de diente complejos. Para mí también son muy complejos los incisivos, principalmente por el diámetro. Los incisivos centrales inferiores y hay pacientes que tienen unos dientes tan chiquititos, dientitos de ratón, que realmente hay que utilizar las fresas redondas más chiquitas. Ya se pueden usar una fresa 2 o incluso medio, depende de... Hay unas fresas especiales que se utilizan también para endodoncia, que son de diamantes, son fresas diamantadas, donde uno va poquito a poco realizando la apertura. Pero una de las complicaciones más grandes de este diente, además
del diámetro que les decía mesiodistal es la angulación. Como lo vemos en estos esquemas, la angulación del diente es un poquito compleja, pero la apertura siempre es por la superficie lingual, respetando el cíngulo. Este dibujo está muy extendido, este dibujo del libro. Hay que respetar el cíngulo y siempre penetrar paralelo a la superficie palatina y luego, perdón, primero perpendicular y luego paralelo al eje largo del diente. Es los mismos principios que en el incisivo superior, considerando nada más que el incisivo central inferior puede tener dos conductos y eso es muy común, pero muy común en los incisivos centrales inferiores. Más o menos andan alrededor de un 40% los incisivos que pueden tener dos conductos radiculares, como se muestra en este esquema, que pueden ser totalmente independientes o como está en este caso, que es un conducto, se separa y terminan como uno solo. Entonces, es necesario tener esas consideraciones a la hora que se va a realizar un tratamiento de conductos radiculares en un incisivo central inferior. Lo mismo es la anatomía de los laterales inferiores. El incisivo lateral inferior también suele tener dos conductos radiculares, por lo tanto, la apertura, que es el tema que nos compete en este día, debe de ser una apertura adecuada, debe de ser respetando el cíngulo, siempre es una forma triangular con el vértice hacia la raíz y la base hacia incisal. Aquí tenemos un tipo de patología también a considerar, como son las reabsorciones internas, que pueden estar asociadas en algunos casos, y es necesario tener siempre una evaluación radiográfica, tener una imagen radiográfica para poder tener cualquier tipo de situaciones diversas o anómalas presentes cuando se hagan este tipo de tratamientos. Errores, los mismos errores, cuando nos perdemos en el espacio, perdemos la ubicación, la orientación, podemos generar iatrogenias. Si bien hay cementos que pueden reparar algún tipo de error, como el trióxido mineral agregado, el MTA, creo que todos lo hemos escuchado, es una buena alternativa cuando se dan este tipo de errores, pero lo más importante es no cometerlos. Entonces es necesario que tengamos el instrumental adecuado, la fresa adecuada, la orientación adecuada, todas estas consideraciones para que evitemos todos estos tipos de errores. Igual con el canino, ¿verdad? Siempre por la superficie palatina, la apertura es de forma ovoide, sin tocar el cíngulo. Este dibujo está sobreextendido. El cíngulo siempre se deja porque no es necesario. Al contrario, hay que extenderse hacia el otro lado, un poquito hacia incisal, haciendo los desgastes compensatorios que señalábamos. Bueno, vemos aquí el canino inferior, que también hay que considerar la ubicación. En nuestra población es muy común que tengamos mal posición en el canino, que tengamos giroversiones, así que, pero los mismos principios se mantienen que los dientes anteriores. Tenemos algunas imágenes con dientes extraídos. Hay muchísimas variaciones anatómicas a considerar en los caninos, incluso en aquellos pacientes hay muchos también que tienen decastes incisal, que tienen mucho bruxismo. Aquí es un poco complejo hacer las aperturas en pacientes bruxómanos porque la pulpa se retrae, pero siempre hay que hacer las mismas consideraciones en el centro del diente, respetando el ancho mesiovestibular y extendiendo un poco la apertura de vestibular hacia lingual, como lo vemos aquí en esta imagen. Los premolares, de la misma forma, ¿verdad? Los premolares, al igual que los premolares superiores, solamente hay que considerar la angulación de estos premolares. Creo que esta se ve mejor. Vean acá los premolares inferiores, la angulación que tienen. Por eso que nosotros debemos de tener presente esta morfología, como la aprendimos en anatomía dental cuando estuvimos tallando dientes. Hay que acordarse de todas estas anatomías para poder inclinar la fresa en el centro de la pieza y luego hacer la penetración. Esto es un conducto amplio, pero lo más importante aquí son las inclinaciones que tiene cada uno de los dientes. Aquí tenemos el segundo premolar, que es muy similar la apertura al primer premolar. Aquí está, este es un esquema que creo que les
nos ayuda a todos muchísimo, es siempre al centro, se hace al centro con una fresa redonda penetrando y normalmente el conducto en los premolares inferiores está un poco hacia el lingual. Ese es un punto anatómico que debemos de considerar. Algunos errores es cuando el diente está en mal posición, cuando por ejemplo un diente está bien angulado, nosotros no podemos seguir como la misma orientación. Vean este premolar que tiene otra angulación. La apertura tiene que seguir esta angulación de la mal posición que tiene el diente y lo que debemos nosotros seguir es el eje largo del diente. Entonces hay que buscarle siempre hacia dónde tiene las raíces, ver la radiografía, ver diferentes imágenes para que podamos orientarnos. Llegamos a los molares inferiores. Aquí tenemos un diente extraído. Siempre hay que recordar cómo es el diente, cómo son las raíces, cuál es su morfología, recordando que las raíces mesiales son un poquito más voluminosas, donde podemos encontrar los dos conductos. Bueno, en algunos casos en la raíz distal también podemos encontrar dos conductos. Por lo tanto, en el primer molar inferior, en algunos casos tenemos cuatro conductos radiculares, dos mesiales y dos distales. Por lo tanto, nuestra apertura va a ser un poquito más triangular por por la forma de estos conductos. Es por eso que necesitamos examinar, visualizar la cámara, perdón, la corona. Si esas coronas son como muy cuadradas, si no tienen esas curvaturas que tienen los vértices de las cúspides, así es la proyección de la parte interna de la cámara pulpar. Entonces podemos encontrar los cuatro conductos que les mencionaba, los dos mesiales y dos distales. Ahorita vamos a ver un caso clínico. Aquí tenemos el caso clínico donde eliminamos lógicamente la caries, las restauraciones defectuosas y encontramos entonces los conductos. Idealmente siempre con nuestro explorador endodóntico, el explorador es como una extensión nuestra de nuestro dedo donde vamos sintiendo dónde está el techo para que podamos hacer esa remoción. Este es un video que no corre también. En algunos casos, cuando las piezas están muy socavadas, se pueden hacer también desgastes con piedras diamantadas, también es válido en algunos casos. Vemos acá cómo vamos en este caso. Este es el mismo caso que llevamos en secuencia hasta que terminamos de encontrar todos los conductos. Seguimos con los desgastes compensatorios que se hacen en las paredes de la cámara pulpar, eliminando todo el techo hasta que llegamos pues ya con el caso terminado. Aquí vemos diferentes casos, diferentes anatomías, incluso conductos en C, que son estos dos últimos, que son conductos en C, que son otra de las variaciones anatómicas que es muy frecuente en los molares inferiores. Es una variación anatómica generalmente bilateral, cuando se encuentran en el cuadrante 3, por ejemplo, y luego el paciente llega por una endodoncia en el cuadrante 4, generalmente tienen la misma variación anatómica. Estas imágenes son con magnificación. Esta es la inclinación de los dientes que yo les mencionaba, la inclinación que cada diente debería de tener en un estatus normal, pero cuando el diente tiene mal posición, pues hay que seguir cómo está el diente en la boca, con la inclinación que el diente tiene en la boca, es la inclinación que nosotros debemos de tener con nuestra fresa. Hay una zona crítica que habla un autor que se llama Abou-Ras, que es la parte de la furca. Hay que tener mucho cuidado con esos fresados, ya sea con instrumentos eh, rotatorios de alta velocidad o de baja velocidad. Son como zonas críticas, las zonas de la furca, donde está el rostrum canal, la zona del piso. Hay que tener pues mucho cuidado, no por apresurarnos y querer encontrar un conducto, tenemos que ir fresando, sino que hay que ir despacito, irrigando, incluso si no lo quieren hacer con una fresa de carburo, es bueno trabajar a veces con baja velocidad, con fresas redondas de baja velocidad o con fresas de diamante redondas también se pueden. Otro elemento importante cuando hacemos este tipo de procedimientos son las tomografías. Ahora tenemos más facilidad para que el paciente pueda tomarse un COM-BIM o una tomografía axial computarizada que nos puede marcar
donde están algunos conductos calcificados, orientaciones, incluso hay guías. Cuando no se encuentra un conducto, se mandan a imprimir las guías después del CONVIN y pueden entonces darnos la guía para poder penetrar y fresar y encontrar un conducto calcificado. Estos son pues parte de las herramientas que debemos de tener en mano cuando la necesitemos. Bueno, En nombre de la Unidad de Salud Bucal, de la doctora Borja y la doctora Mejía y mi persona, doctora, le agradecemos. muchas gracias. No, gracias a ustedes, siempre a sus órdenes para servirles.